Voy a empezar diciendo que es fantástico estar aquí para poder recibir este premio tan prestigioso. Es un honor, ¿cómo decirlo? Por supuesto, para todo el equipo que formamos y los esfuerzos que llevamos ya 30 años haciendo para poder desarrollar métodos que permitan conseguir que estas pequeñas cantidades de ADN, que empezaron con las momias egipcias en los 80, secuenciando el ADN que vienen con contaminaciones y que hemos llegado a esta situación de hoy en la que podemos determinar claramente con genomas de alta calidad los neandertales y otros animales extintos, mamíferos y demás, y compararlos entre sí con las personas existentes hoy en día para poder así analizar de manera directa la evolución genética a lo largo del tiempo. Por tanto, eso es lo que podría decir para comenzar y estaré encantado, por supuesto, de responder las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Primera pregunta, por favor. Arturo. Buenos días, Arturo Tellez, de Onda Cero Radio. Es muy curioso en sus libros cómo cuenta el difícil proceso de encontrar los mejores huesos. Querría preguntarle si espera todavía encontrar mejores huesos aún para poder avanzar en sus investigaciones. Bien, creo que una clave es encontrar buenos huesos. En cierta medida somos esclavos de la serendipia, de la suerte, de poder encontrar algo por casualidad, huesos que estén bien conservados. Lo que podemos realmente hacer es desarrollar unas técnicas adecuadas que permitan conseguir una lectura mejor junto o solo con ADN en pequeñas cantidades y que no están muy bien conservados. Ahora trabajamos en concreto en Atapuerca con Arzuaga y su equipo para poder recuperar el ADN de homínidos muy antiguos que tienen 400.000 años de antigüedad, ancestros de los neandertales, de hecho. Hay otras áreas de investigación interesantes en las que queremos desarrollar mejores técnicas. Por tanto, nuestra contribución, si quieren, es mejorar las técnicas para poder desarrollarlo y así poder ampliarlo a más zonas del mundo y a ejemplares más antiguos. Pero no podemos tener una influencia en esto. Hay una parte de casualidad que también influye. Siguiente pregunta, por favor. España. Andrés Montes, de La Nueva España. Yo quería que nos contase qué recuerdo, qué memoria tiene usted de su visita a la cueva del Sidrón. Se me ha olvidado el año concreto, pero creo que debe hacer como 15 años cuando empezamos. 11 hace. Ah, pues 11 años, sí. Gracias por corregirme. Sí, hace 11 años de aquello. Para mí fue un yacimiento asombroso. Es el único yacimiento probablemente en el que hay un grupo social de neandertales que probablemente murieron a la vez en aquella época. Marco de las Resillas y su equipo me llevaron a este sitio tan increíble y pudimos conseguir algunos huesos de allí. Es el primer yacimiento en el que pudimos ver todos los aspectos de los neandertales que tenían que ver con la codificación de las proteínas, con los genomas de los neandertales. Y vimos este efecto de que los neandertales tienen poca variación entre sí y probablemente han acumulado mutaciones que pueden ser
se han ido eliminando los neandertales, se han ido perdiéndose a lo largo del tiempo. Entonces esto es importante cuando se explora la variación de los genes de los neandertales. Y también recuerdo pasar unos días fantásticos con unos paisajes increíbles enfrente de las cuevas. Era una zona preciosa. Siguiente pregunta, por favor. Sí, bueno, Javier Cancho, de la Televisión Autonómica del Principado. Quería hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con los neandertales y con el cambio en la percepción que ha habido durante estos últimos 30 años acerca de cómo fueron. Me gustaría saber si usted cree que nuestra visión de los neandertales puede seguir cambiando en los próximos años. Y la segunda pregunta, relacionado con el mismo asunto, no sé si alguien como usted, supongo que muchos hemos hecho conjeturas sobre cómo fueron los últimos años de los neandertales y el porqué de su desaparición. No sé si usted tiene alguna teoría que pueda compartir con nosotros. Sí, ciertamente es correcto que la recepción de los neandertales ha ido cambiando, la percepción que de ellos tenemos, y lo que creemos que ha pasado con ellos, y por qué se extinguieron. Eso también ha ido modificándose, esa idea, a lo largo del tiempo. Estas cosas suelen cambiar, porque especulamos acerca de cómo eran los neandertales, qué sucedió cuando los encontramos, y esto refleja lo que pensamos de los propios seres humanos. Cualquier cosa que pudiera pasar en aquella época. Por ejemplo, se puede decir claramente que los neandertales desaparecieron porque llegaron los humanos modernos y los mataron. Podemos ver, por ejemplo, cómo nos comportamos hoy ante nosotros mismos como seres humanos, y se puede entender. En el Oriente Próximo, hace 120.000 años, teníamos los últimos neandertales que estaban hace 60.000. Entonces, una coexistencia pacífica durante 60.000 años entre neandertales y los humanos que había en el Oriente Medio, entonces, el Oriente Próximo. Entonces, podemos ver cómo esto refleja la especulación que yo puedo ofrecer sobre ellos. No sabemos exactamente qué sucedió, porque hay ese tiempo que está latente. Sabemos que los neandertales no se extinguieron del todo, sino que se mantuvieron en personas de Europa y de Asia. Parte de sus genomas sigue estando por ahí hoy día, en personas como nosotros. Y esto cambia nuestra percepción, evidentemente, de los neandertales. Sabemos que generamos bebés con neandertales y que triunfaron en la sociedad humana, que pudieron continuar. Y tuvieron a su vez hijos y continuaron su progenie, de manera que se integraron. Sí, creo que esto nos dice algo totalmente diferente que cambia, evidentemente, nuestra impresión de los neandertales. Pero especular sobre estas cosas nos dice mucho de nosotros mismos, mucho más que entonces, por supuesto. Siguiente pregunta. Sí, hola, soy Jaime Martín de la agencia EFE. Yo tengo curiosidad, a raíz de lo que está comentando, de saber cómo recibió la comunidad científica y religiosa la confirmación de que hace 55.000 años hubo sexo entre neandertales y nuestra especie. Creo que la comunidad científica aceptó esto claramente. Había mucha gente que estaba trabajando en los efectos médicos, por ejemplo, que se habían producido a raíz de estas variantes genéticas de los neandertales, y las asociaciones existentes con la susceptibilidad a las enfermedades o la protección ante estas. Por ejemplo, la coagulación sanguínea, enfermedades de la piel, depresión, todas estas cosas. La comunidad religiosa varía su postura en función de qué comunidad religiosa es y de qué piensa sobre las cosas. La Iglesia Católica y el Papa anterior tenían interés en considerar a los neandertales como una especie con la que tuvimos hijos y que tenían alma.
Se me invitó una vez a la Academia Papal para hablar precisamente de este tema, para contar qué sabíamos de esta interacción existente entre neandertales y humanos. Hay, sin embargo, otras posturas más fundamentalistas en la religión cristiana, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en los que se hace hincapié en el hecho del bestialismo de esta especie, y la interacción con los neandertales les parecía más negativa. Los creacionistas también tienen su propia opinión al respecto, con respecto a la aparición de los seres humanos, y decían que es una raza distinta a los neandertales, por decirlo de alguna manera, entre comillas, lo de la raza. Todo depende en función de, evidentemente, tus creencias y de lo que opinas sobre cada cosa en la religión. ¿Más preguntas? Arturo. Como científico en España, el ministro de Ciencia y Tecnología es astronauta. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parecería si a usted le ofreciesen algo así, entrar en política? Personalmente no me gustaría tener un cargo político. Creo que sería un político muy mal organizado. Pero, por supuesto, estoy convencido de que tiene valor que personas que tienen una visión empírica, científica, racional hacia las cosas tengan puestos políticos. Esto es positivo. Yo soy sueco, pero llevo muchos años en Alemania, como saben, y tenemos una canciller que es física, Angela Merkel. Por tanto, me parece muy interesante esto. Yo también noto cierta actitud hacia los problemas políticos que es distinta. Se lo piensan más cuando hacen algo, es más reflexiva su actitud con respecto a las cosas que tienen que afrontar en su desempeño político. Me gustaría, de hecho, ver más científicos en la política. Pero, desde luego, yo no soy la persona adecuada, creo. ¿Más preguntas? Sí. Aquí, al fondo. Aquí al fondo a la derecha. Sí, soy Javier Martín, otra vez de la agencia EFE. Me gustaría saber hacia dónde dirige sus pasos ahora mismo la paleogenética y hasta dónde es posible rastrear el pasado mediante estas técnicas. Antes hablaba usted de la sima de los huesos de Atapuerca. ¿Dónde están los límites? No lo sé, no sé dónde están los límites. En los últimos 10, 15 años pensábamos que no podíamos ir más allá de 100.000 años. Ya tenemos a Atapuerca, que es mucho más atrás, más allá del permafrost. Estas secuenciaciones de ADN se obtienen de los caballos, pero estamos hablando de 700.000 años. Y hay otros resultados que vienen también que podrían llevarnos hasta 1.000.000 de años. Entonces, en el permafrost podemos llegar a hasta 1.000.000 de años y más incluso. Fuera del permafrost, yo diría hoy, como una especie de adivinación, que llegaríamos hasta 1.000.000, pero no mucho más allá. Pero me gustaría, o me encantaría, de hecho, equivocarme una vez más y que lleguemos más allá. Se trata de la tecnología y de la conservación. Esos son los dos elementos fundamentales. Pero si tengo que hacer una apuesta, digo que no llegaremos nunca a tener 7 millones de años de antigüedad en la secuenciación de ADN de australopitecos, dinosaurios, etcétera. No creo. Pero me encantaría equivocarme y ojalá lleguemos y lo podamos conseguir, esa secuenciación genómica de ellos. ¿Querías preguntar? Sí, aquí. Me interesaría saber, alguien que se ha pasado toda su vida tratando de comprender el pasado, me gustaría saber cuál es su reflexión acerca de cuál va a ser el futuro tanto de la humanidad como del planeta, con algunas incertidumbres bastante inquietantes como el cambio climático.
Creo que resulta muy difícil especular con respecto al futuro. Y no creo que esté en una posición mejor que cualquier persona normal de esta sala. Por tanto, no me atrevería. Si nos vamos atrás 100 años, no hubiera podido predecir lo que ha sucedido con la revolución industrial, con el viaje por el aire o al espacio, etc. Por tanto, no creo que deba especular al respecto, la verdad. Lo que lo determina es la evolución de la sociedad, la evolución política, cómo abordamos temas como el cambio climático como comunidad humana. Esto es lo que resulta decisivo, cómo afrontamos esto. ¿Hay más preguntas? Sí. Eduardo Lagar. Hola, soy Eduardo Lagar de la Nueva España. Me sorprendió cuando usted decía que fue invitado a la Academia Papal y le preguntaron por el alma, ¿no? Me sorprende que un científico como usted hable de alma. ¿Qué le dijo usted al Papa, ¿no? Y a los que le preguntaron por el alma? Bueno, no fue que me preguntaran directamente sobre el alma, sino que querían saber el tema del alma en la mezcla de los neandertales. No me preguntaron directamente sobre ello. Querían saber el tema del alma y ese era su interés, pero no es que me preguntaran directamente, la verdad. Luego, unos meses después, se jubiló el Papa. Entonces, parece que el nuevo Papa no está tan interesado en estas cuestiones como lo estaba el anterior. Yo no tengo ninguna opinión concreta sobre el alma, tengo que decir. Una última pregunta. Sí, antes me contestaba que le gustaría equivocarse sobre hasta dónde se puede rastrear el pasado a través del genoma. Me gustaría saber si también le gustaría equivocarse ante la posibilidad de que sus trabajos sirvan de base para algún día recrear especies extintas. Creo que nunca recrearemos especies completas, por distintas razones. En primer lugar, resulta muy difícil realizar la ingeniería con las células madre como para poder conseguir estos, porque hay cientos de miles de cambios. Quizá en el futuro pueda ser posible. Pero hay otros temas. Por ejemplo, una buena parte del genoma es repetitiva, como saben. Como 1/3 del genoma humano está hecho de repeticiones. Y el ADN de los fósiles está degradado y no sabemos cómo podría seguir, si venía de esta repetición o de la otra o de la otra. Podemos tener una visión estadística, por supuesto, de la repetición y del patrón de repeticiones del genoma, pero esa parte también es importante desde el punto de vista funcional. Por tanto, no sabemos todos los aspectos de los genomas. Nunca creo que los podamos saber completamente. Y para los homínidos parece éticamente imposible recrear un ser humano completo para resolver una curiosidad científica o para decirle al adolescente cuando crezca por qué existe. Desde el punto de vista ético parece imposible esto. Lo que sí llegará, creo, lo que muchos de nosotros estamos trabajando en ello, es ver estos cambios que son típicos de los humanos modernos o de los neandertales y trasladarlos a células madre, solo unos cuantos, y diferenciar estas células en células del hígado, neuronas, estudiar los efectos, etcétera, y ponerlos en animales modernos como ratones, por ejemplo, y estudiar el efecto que tienen en los ratones. Pero serían un pequeño número de cambios en la vía concreta de la célula que se esté estudiando y se puede analizar qué sucede en esa parte concreta de la célula. Pero no creo que podamos recrear como tales especies extintas. Si tuviéramos células intactas, conservadas, entonces sí. Por ejemplo, de algunas especies concretas que se hayan visto
extinguidas en el pasado y que se puedan recrear a partir de esos animales que han quedado extintos y se puedan más o menos recrear sobre especies existentes. Pero no desde un punto de vista arqueológico podemos recrear especies completas de esta índole.